En este vídeo resumiremos una película titulada Figuras ocultas, que se estrenó en el año 2016. Había una vez una chica muy inteligente llamada Catherine, tenía solo 10 años, pero podía resolver problemas de matemáticas muy difíciles en la escuela. Su director quedó tan impresionado que le otorgaron una beca especial. La beca le permitió a Catherine saltarse un grado e ir directamente a la escuela secundaria, aunque era 1926, cuando el racismo hacía que las personas fueran tratadas injustamente por su color de piel. Catherine pudo ir a una gran escuela para estudiantes negros. 35 años después, Catherine ya es una adulta. Catherine y sus amigas, Dorothy y Mary, trabajaron como contadores en la NASA, el lugar donde envían cohetes al espacio. En la NASA, todos estaban ocupados porque escucharon que Rusia iba a lanzar un cohete pronto. Los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos estaban realmente molestos y le dijeron al jefe de la NASA, Harrison, que fabricara un cohete rápido para competir con Rusia. Cuando Catherine y sus amigas se pusieron a trabajar, su jefa Michelle le dijo a Catherine que se cambiara a un nuevo trabajo en investigación espacial. Dorothy intentó pedir un ascenso porque llevaba años haciendo el mismo trabajo sin que le pagaran más, pero Michelle dijo que no e incluso amenazó con despedirla. Mientras tanto, el equipo de Mary en la división de ensamblaje de cohetes estaba teniendo problemas con los cohetes que estaban construyendo. Los cohetes seguían fallando cuando intentaban ir al espacio. Mary le explicó el problema a su jefe, y él quedó tan impresionado que la ascendió a técnica de ensamblaje de cohetes. Al jefe no le importaba el sexo ni el color de piel de Mary. Solo quería a alguien que supiera cómo arreglar los cohetes, para que Estados Unidos pudiera ganar la competencia contra Rusia. Más tarde, Catherine se trasladó al Departamento de Investigación Espacial, pero cuando Catherine llegó allí, la confundieron con un conserje. Cuando Catherine conoció a Harrison, él inmediatamente le preguntó si podía resolver un complicado problema matemático sobre lanzamientos de cohetes. Catherine dijo con confianza que podría resolverlo en unas pocas horas. Para poner a prueba a Catherine, Harrison le dio a Catherine un informe de un contador llamado Paul. Mientras trabajaba, Catherine necesitaba usar el baño, pero no había ningún baño para personas negras cerca. Entonces Catherine tuvo que correr 800 metros hasta su antiguo edificio para ir al baño allí. Incluso en el nuevo trabajo de Catherine, la gente la miraba de forma extraña porque era negra. Después del trabajo, Catherine tuvo que cuidar sola de sus 3 hijas porque su esposo y su padre habían fallecido. Afortunadamente, la mamá de Catherine ayudó con los niños. El domingo, después de la iglesia, las amigas de Catherine, Dorothy y Mary, intentaron poner a Catherine en contacto con un soldado llamado Jim. Catherine no quería, pero dejaron a Catherine sola con Jim a dar un paseo. Jim dijo que no esperaba que la NASA contratara mujeres negras. Catherine se enojó y le dijo a Jim que ingresó a una de las mejores universidades para blancos con una beca, por lo que Jim debería saber que ella es inteligente. Jim no sabía qué decir y no sabía por qué Catherine estaba enojada. Al día siguiente, en el trabajo, Catherine quería tomar café y vio una pequeña cafetera con una etiqueta para personas negras. Tenía que tener paciencia y volver a trabajar. Cuando Paul le dio a Catherine el problema de matemáticas, Catherine estaba confundida porque Paul había garabateado todo y luego descubrió que Paul no quería que ella resolviera el problema de matemáticas, pero Catherine usó una lámpara para ver a través de los garabatos. Entonces Catherine se dio cuenta de que los datos del archivo eran los mismos que los que estaban en la pizarra, por lo que decidió trabajar en la pizarra. Cuando Catherine terminó el problema rápidamente, todos quedaron asombrados. Más tarde ese día, en la oficina de Harrison, Paul le preguntó a Catherine cómo podía resolver el problema de matemáticas con datos garabateados, y Catherine le explicó cómo lo hizo. Después de escuchar esto, Harrison regañó a Paul por no darle a Catherine suficientes datos claros. Luego Harrison le dijo a Paul que se asegurara de que Catherine tuviera todo lo que necesitaba para terminar el proyecto. Durante el descanso, Michelle se acercó a ellos y les preguntó si era cierto que Mary quería un ascenso para ser técnica de ensamblaje de cohetes. Luego Michelle dijo que Mary no podía conseguir el ascenso porque no se graduó en una universidad para blancos. Aunque Mary tenía mucho conocimiento, no importaba debido a esta regla. Mary se sintió herida pero no dijo nada. Unos días después, Dorothy llevó a sus hijos a la biblioteca de la ciudad, pero una mujer le dijo a Dorothy que se fuera porque no era un lugar para negros. En el viaje en autobús a casa, Dorothy guardó en secreto un
libro que sacó de la biblioteca, Dorothy les dijo a sus hijos que si querían respeto cuando fueran mayores, tenían que ser inteligentes. Una noche, Dorothy celebró una fiesta en su casa y Catherine conoció a Jim. Luego Jim se disculpó por sus palabras anteriores y le pidió a Catherine que bailara. Catherine perdonó a Jim. Pero durante el baile escucharon en la radio que Rusia había lanzado con éxito un cohete y había dado la vuelta a un planeta. La habitación quedó en silencio. Temprano a la mañana siguiente, Harrison anunció que todos tenían que trabajar horas extras hasta que su cohete pudiera volar. Pero incluso con el trabajo extra, las pruebas de cohetes siguieron fallando. Luego, la NASA consiguió una máquina elegante para ayudar, pero nadie sabía cómo usarla. Entonces Dorothy estudió en secreto la máquina toda la noche y lo descubrió. Mientras tanto, Mary decidió acudir a los tribunales para postularse a una universidad blanca para convertirse en ingeniera de cohetes. Unos días después, Harrison se enojó porque notó que Catherine seguía saliendo de la oficina durante el horario laboral. Harrison se enojó cuando vio a Catherine mojada y le preguntó por qué Catherine siempre salía de la oficina. Entonces Catherine explicó con tristeza que tenía que salir del trabajo todos los días durante 40 minutos y correr 800 metros solo para ir al baño en el edificio antiguo, porque en el edificio nuevo no había baños para negros. Todos en la sala guardaron silencio después de escuchar esto. Al día siguiente en la NASA, hubo un gran cambio. Harrison eliminó los carteles que separaban los baños por raza. Harrison dijo que en la NASA la orina de todos es del mismo color, por lo que ya no hay baños blancos o negros. Meses después, una vez finalizado el periodo de prueba, Estados Unidos lanzó su primer cohete oficial al espacio el 5 de mayo de 1961. Fue un éxito y los estadounidenses lo celebraron. El presidente John F. Kennedy entregó premios a las personas que lo hicieron posible. Luego, el presidente John F. Kennedy dijo en su discurso que Estados Unidos seguiría explorando el espacio para vencer a Rusia. Más tarde, en la corte, Mary luchó para ingresar a una universidad blanca para poder convertirse en la primera ingeniera de la NASA. Mary creía que su nombre pasaría a la historia como una de las mujeres más grandes del mundo. Y el nombre del juez también pasaría a la historia como el primer juez que dio a los negros la oportunidad de estudiar en una universidad para blancos. La declaración de Mary agradó al juez, y el juez le dio permiso a Mary para estudiar en la universidad para blancos. De vuelta en la oficina, Catherine quería trabajar en la siguiente fórmula matemática para el lanzamiento de un cohete. Paul no estuvo de acuerdo, pero Harrison confiaba en Catherine basándose en su éxito laboral anterior. Después de 47 días en el espacio, el astronauta que voló el cohete de la NASA regresó, pero el cohete se estrelló en el mar durante el aterrizaje. Los funcionarios del gobierno estaban enojados porque se desperdició el dinero público y le dijeron a Harrison que lo hiciera mejor la próxima vez. Más tarde, Catherine le dio a Paul sus cálculos, pero Paul los rechazó porque los datos habían cambiado. Entonces Catherine pidió unirse a las reuniones para mantenerse actualizada, pero Paul se negó. Al día siguiente volvió a pasar lo mismo, pero esta vez, Catherine fue a suplicarle a Harrison que la dejara unirse a las reuniones para mantenerse actualizada, y Harrison finalmente aceptó. Durante una reunión, Catherine sorprendió a todos al resolver un difícil problema matemático en tan solo unos minutos. Este era un problema matemático difícil que nadie más podía resolver. Después de estudiar la calculadora automática de la NASA por un tiempo, Dorothy intentó operarla en secreto. Cuando empezó a funcionar, aparecieron dos agentes y se sorprendieron de que estuviera funcionando. Luego los agentes se lo comunicaron a su jefe. Al día siguiente, Michelle le dijo a Dorothy que el jefe quería que Dorothy operara la calculadora y despidiera a todos los demás contables negros. Dorothy estuvo de acuerdo, pero insistió en que todos los demás contadores negros trabajarían con ella y Michelle estuvo de acuerdo. El primer día de universidad de Mary, su profesor se sintió confundido al ver a una mujer negra en la clase. Mary explicó que estaba inscrita legalmente, y aunque Mary era la única mujer negra de la clase, estaba ansiosa por aprender. Cuando Catherine llegó a casa del trabajo, se sorprendió al encontrar a todos disfrazados y preparada una cena especial. Luego, Jim le propuso matrimonio a Catherine durante la cena y Catherine aceptó felizmente. Al día siguiente, en el trabajo, Harrison le dijo a Catherine que ya no la necesitarían para los cálculos matemáticos gracias a la nueva calculadora automática. Catherine tuvo que volver a su antiguo trabajo con los otros contables negros, y esto la entristeció.
Pero antes de irse, la secretaria de Harrison le dio a Catherine un collar de perlas como regalo de despedida. Unos días después, Catherine celebró su boda, el 20 de febrero de 1962. Estados Unidos lanzó su segundo cohete, y esta vez el cohete se puso en órbita, en la sala de control. Harrison le preguntó a Paul por qué el cálculo de la máquina era diferente al cálculo de ayer. Entonces Harrison llamó al astronauta para explicarles el problema. Luego el astronauta le dijo a Harrison que le pidiera a Catherine que volviera a calcular los datos, porque el astronauta estaba en la reunión cuando Catherine resolvió un problema matemático difícil que nadie más podía resolver. El astronauta dijo que continuarían la misión si Catherine puede confirmar que el cálculo de las coordenadas fue correcto. De lo contrario, abortarían la misión. Luego, Harrison le dijo a uno de los miembros del personal que le llevara inmediatamente los cálculos a Catherine y le pidiera que los volviera a calcular rápidamente. Después de que Catherine terminó los cálculos, Catherine rápidamente corrió a la sala de control para entregarle los archivos a Harrison. Sin embargo, a Catherine no se le permitió entrar a la sala de control cuando llegó allí. Pero cuando Catherine estaba a punto de irse, Harrison salió y le pidió a Catherine que entrara a la sala de control. Esta era la primera vez que Catherine entraba a la sala de control. Entonces Harrison informó al astronauta que el cálculo de las coordenadas coincidía. El astronauta continuó la misión y el cohete se lanzó con éxito. Por la noche, cuando Dorothy estaba a punto de irse a casa, Michelle vino a darle a Dorothy una carta oficial nombrándola jefa de la división de máquinas calculadoras. Y como resultado de esto, las posiciones de Michelle y Dorothy ahora son iguales. Entonces Michelle empezó a llamar a Dorothy S.R.A. Vaughan por respeto. Con el paso de las horas, la misión de exploración de la órbita transcurrió bien, pero luego se encendió una luz de advertencia que indicaba que el cohete debía descender. Inmediatamente, esto fue transmitido por televisión y radio. Durante el aterrizaje, hubo problemas con la capa de barrera térmica de la atmósfera terrestre y el astronauta perdió la comunicación con la sala de control. El astronauta logró aterrizar de manera segura, exactamente donde Catherine había calculado que sería el aterrizaje, y el cohete permaneció intacto. Los estadounidenses aplaudieron al escuchar la buena noticia y todos en la sala de control celebraron. Harrison felicitó a Catherine por el trabajo bien hecho. Luego, Harrison le preguntó en broma a Catherine si podían volar a la Luna, y Catherine respondió con confianza: «Ya llegamos, señor, muchas gracias por mirar y no olvides suscribirte. Paz».